Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro segundo video de nuestro curso intensivo de mercados financieros. El día de hoy les voy a enseñar los famosos contratos no estandarizados o los famosos forwards. Si bien ya hemos visto a profundidad en el presente curso todo lo relacionado con derivados financieros, ahora veremos al detalle a los forwards. El primer tipo de derivado financiero creado a través de la necesidad humana a lo largo de la historia por intercambiar productos y servicios. Pero en este sentido, ¿qué es, de dónde surgió y cómo funciona? Pues bien, en los Estados Unidos las operaciones con futuros comenzaron a mediados del siglo XIX, con establecimientos de los mercados centrales de granos, donde los agricultores podían vender sus productos bien para su entrega inmediata, también llamado al mercado de contado o el mercado spot, para posteriormente su entrega futura. Si bien esto fue en los Estados Unidos, según la historia surgieron en los siglos 25 a 21 a.C., con los comerciantes de Babilonia. Desde ahí e incluso cuando llegaron a los Estados Unidos, estos contratos eran forwards, siendo contratos privados entre compradores y vendedores, y se convirtieron en los precursores de los contratos de futuros actuales negociados en los mercados bursátiles que conocemos. Tanto los contratos a plazo forwards como los contratos de futuros son acuerdos legales para comprar o vender un activo en una fecha específica, mientras que los contratos forward se negocian directamente entre un comprador y un vendedor y los términos del acuerdo pueden variar de un contrato a otro. Por lo tanto, un contrato de futuros es facilitado a través de un mercado, por supuesto, de futuros y es estandarizado conforme a la calidad, la cantidad, también la hora y el sitio de entrega. En este orden de ideas, un forward es un contrato a plazo o contrato de futuros creado en el mercado OTC. Involucra a un comprador y a un vendedor, por lo que ambos se ponen de acuerdo para operar con un activo en una fecha futura con el precio que se acuerde en la fecha que se realice el contrato. Al ser Wow. contratos creados en un mercado OTC, las condiciones son acordadas en privado entre las partes implicadas, es decir, tanto el comprador como el vendedor se conocen. Caso opuesto con las opciones y los futuros, ya que el comprador solo conoce al comisionista, que es quien sirve de intermediario para que se efectúe la negociación. Para el caso del vendedor es lo mismo, el vendedor conoce solo al comisionista de bolsa, pero no al comprador. El contrato por lo general se liquida en la fecha preestablecida cuando el comprador paga el activo al vendedor o en ocasiones recibe el dinero por el precio convenido. Los beneficios y pérdidas se generan en función siempre del movimiento del precio del activo subyacente entre las fechas de inicio y del vencimiento del contrato. En este sentido, si el precio del activo subyacente sube durante el plazo del forward, el comprador del forward tendrá una ganancia ya que podrá comprar el activo subyacente a un precio inferior y venderlo directamente en el mercado a un precio mayor. El vendedor del forward, en cambio, tendrá una pérdida ya que está obligado a vender el activo a un precio menor al del mercado. Sin embargo, si el precio cae por debajo del precio del contrato, es decir, del valor inicial, el resultado es opuesto y el que tiene el derecho a vender a un precio superior del mercado tendrá una liquidación positiva. A diferencia de los futuros estandarizados, este tipo de derivado financiero se puede personalizar según la materia prima, el volumen y la fecha de vencimiento, ya que no son estandarizados y tampoco son transferibles. En este caso, la liquidación puede hacerse bien en dinero o bien en una entrega física. En la mayoría de los casos, los forwards se consideran OTC y no se negocian en un mercado centralizado. Si bien su naturaleza de venta es libre, les ayuda a ser personalizados, lo que significa que estos contratos tienen un mayor riesgo de incumplimiento. Muchas veces las corporaciones más grandes del mundo los utilizan para cubrir sus riesgos cambiarios y también los riesgos de tipos de interés. A continuación vamos a ver tres puntos claves que se deben de tener en cuenta en el mercado de los forwards. Primero, en los mercados OTC, cuando pueden existir acuerdos de procedimiento, no existe un órgano de compensación y liquidación que intermedie entre las partes y garantiza el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las mismas. Aún así, los contratos permiten establecer coberturas sin requerir márgenes de garantía de una cámara de compensación. Segundo, no existen contratos a tiempo excesivamente largo ni para todas las divisas que se pueden negociar en el mercado y tampoco se puede cancelar la operación antes del vencimiento. Por lo general se pueden realizar contratos desde 3 días hasta 3 años. Ese es el máximo de tiempo para negociar forwards.
Además, los forwards suponen un mayor riesgo de crédito que los futuros. Esto al no estar regulados por una cámara de compensación ni tener garantías, exponiéndolos a que, aún habiendo acertado la dirección del precio, la otra parte no pague lo acordado. Vamos a ver ahora los tipos de forwards que podemos encontrar a la hora de negociar. Existen tantas clases de forward como activos subyacentes en el mercado, pero los más utilizados son los que vemos en la diapositiva. Primero tenemos los forwards de materias primas. Actualmente la mayoría de estas transacciones están respaldadas por el producto depositado en bodegas o en almacenes especiales con base en las cosechas o producciones futuras. De esta forma se regula el abastecimiento y comercialización de varios productos en el mundo. También tenemos el forward directamente del famoso FRA, que es Forward Rate Agreement, que son forwards de tipos de interés, en donde haces contratos con base a los tipos de interés. También tenemos los famosos forwards de divisas con base a las fluctuaciones de precio a fechas futuras de las divisas. Y también tenemos los famosos fraction, que es un tipo de opción financiera que te permite directamente tener la posibilidad, pero no la obligación de hacer un contrato FRA, es decir, un contrato sobre los tipos de interés a un determinado precio, es decir, a un precio strike y un periodo temporal de antemano. Es decir, este tipo de contratos fraction te permite hacer un contrato sobre los tipos de interés, pero no te da como tal la obligación de suscribir el contrato a largo plazo. Pero este contrato se suscribe en dado caso que se lleguen a acordar entre las partes sobre un precio determinado y sobre una fecha también pactada. A su vez coexisten, como lo vemos en la parte derecha, otros tipos de instrumentos como lo son range forward o rangos de precios o el break forward, que puede revocarse en una fecha determinada. Ahora vamos a ver un ejemplo en particular para demostrar que este tipo de contratos se pueden implementar en la mayoría de sectores económicos y en este caso en el sector inmobiliario. Para el ejemplo número 1 que les traigo. Suponemos un ejemplo, vamos a ver que Pepito va a ir a vivir al extranjero durante 5 años, ya que va a realizar un doctorado, y decide vender su hacienda. Por otro lado, Carlitos está pensando comprar una hacienda para ampliar sus cultivos de café, y estipula que le hace falta un año para reunir el dinero de la hipoteca. En ese momento, Pepito y Carlitos se ponen en contacto y acuerdan realizar un intercambio pertinente. Pepito teme que los precios de la vivienda bajen por la reciente crisis producto de la pandemia, pero Carlitos, por otro lado, cree que los precios van a subir producto de la apertura económica y el plan de vacunación. La tasa fija, el precio de la vivienda, porque la tasa fija viene siendo el precio de la vivienda para los forwards, es de $80,000. En otras palabras, es el precio de cotización en el mercado de contado o spot. Una vez conocida esta información, ellos acuerdan la compraventa dentro de un año en $110,000 de liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Que al cumplirse el año, Carlitos efectuará el pago a través de la hipoteca y Pepito hará la entrega de la hacienda, por lo que se efectuaría el cumplimiento del contrato. Y esto es importante tener en cuenta que el precio pactado en el contrato en este caso es de $110,000. Por lo general siempre suele ser un poco más elevado por el valor temporal del contrato. Vemos que si el precio de la vivienda, para el ejemplo, está en $80,000, el contrato, por lo tanto, se hace en $110,000. Eso quiere decir que el contrato siempre se efectuará un poquito más arriba del precio real al que está el activo en este momento, en este caso, la vivienda. En conclusión, Pepito tendría la posición en corto, es decir, en venta de la casa, y Carlitos tenía la posición en largo, es decir, compraría la casa, la vivienda. De este modo, en función del precio de mercado, en el momento de la venta, los beneficios y las pérdidas en este contrato irán en un sentido o en el otro, como lo explicaba con anterioridad, dependiendo cuando llegue la fecha futura a cómo esté el precio real de la vivienda. Ahí se miraría quién ganó de los dos, porque efectivamente, a pesar de que se establece el contrato, se ve el beneficio cuando se cumple la fecha pactada, en este caso para el contrato de forwards. Vamos a ver otro ejemplo para ampliar las aplicaciones de los forwards en la vida real. Ahora imagínate que vas a irte de viaje a Venecia en tus próximas vacaciones, que serán en 3 meses. En el momento no cuentas con el suficiente dinero, pero mientras terminas de ahorrar decides aprovechar porque en este momento las condiciones del mercado se encuentran a tu favor, ya que los euros han perdido valor frente a tu moneda local, es decir, se ha depreciado la divisa extranjera
con base a tu divisa local o en otras palabras, los euros están más baratos. Bajo estas condiciones, los tiquetes, la estadía, así como otros gastos saldrían más económicos de lo que se había calculado en meses anteriores, dado que en este tiempo el euro estaba más costoso. Por lo tanto, saber que el mercado fluctúa y puede ser que el euro se vuelva a valorizar en los próximos meses y tu viaje incremente de costo, en este orden de ideas decides no dejar pasar la oportunidad y por lo tanto realizar un contrato forward, el cual aseguraría un precio fijo del euro a una fecha en la que realizarías el viaje, en este caso los 3 meses. El contrato contaría con las siguientes características: capital 8.000 euros, para nuestro ejemplo en este caso, vencimiento, una fecha de 3 meses, el precio del euro al día de hoy, para nuestro ejemplo, sería de 4.312 y el precio del euro negociado sería de 4.400. Recordemos que se negocia un poquito más de cómo está el precio en el mercado spot en el momento que se efectúa el contrato. Entonces, si al día de hoy está en 4.312, pues se va a hacer el contrato por 4.400 a una fecha futura. Así es como se realizan los contratos de forward. Una vez conocida la información del contrato, decides aceptar el forward, ya que piensas que lo más probable es que el precio del euro en la fecha futura pueda que suba, es decir, en los próximos 3 meses, y así te proteges de ese incremento del euro para que no se vuelva más costoso tu viaje. Si tu especulación es correcta y el precio del euro en la fecha de vencimiento es mayor que el precio pactado en el contrato forward, entonces tú ahorrarías dinero en tu viaje. Ten en cuenta que la contraparte con quien estás pactando el contrato también está especulando sobre el precio futuro del euro y le beneficiaría que por el contrario el precio en 3 meses del euro caiga. Así tu contraparte habría ganado y tú habías perdido. Entonces la contraparte está especulando que el precio caiga y tú estás especulando que el precio suba y te vas a proteger en este caso. Si el precio del euro cae, significa que hubiese sido mejor comprar los euros más baratos en el mercado para la fecha del viaje, es decir, no haber establecido el contrato forward. Es decir, que se representa como una pérdida de dinero. Pero si al contrario, al finalizar el contrato, es decir, pasados los 3 meses, el euro tiene una valorización efectivamente como tú habías especulado, te habrás beneficiado y tu contraparte, como lo decía anteriormente, habrá perdido dinero o habrá dejado de Wow. percibir más utilidades por no haberlos vendido en una fecha futura a la cotización del mercado spot luego de los 3 meses. Y bien, en este caso, ¿cómo se le da cumplimiento a los forwards? Por lo general, los forwards pueden cumplirse de dos maneras, como lo vemos en la diapositiva. Primero, cumplimiento financiero o compensación. ¿Qué significa eso? Que la liquidación y el cumplimiento se realizarán mediante el mecanismo de neteo. Esto significa que se entrega la diferencia entre el valor de la tasa pactada o del precio acordado en el contrato al momento de crearse el contrato y la tasa o precio de referencia en la fecha de vencimiento entre las partes, es decir, el precio al que se encuentra lo que se negoció en ese momento del vencimiento. Y como segundo, un cumplimiento físico. ¿Y qué significa el cumplimiento físico? Básicamente, como su nombre lo indica, que al terminar el contrato se entrega la divisa o el activo que se negoció en el contrato bajo la modalidad de intercambio de divisas. Por ejemplo, en este caso, si fueran unas divisas, se debe cumplir estrictamente con la normatividad cambiaria vigente para derivados en el país que te encuentres, porque siempre que hay intercambio de divisas, tiene que cumplirse la negociación con base a la ley estipulada en el país en donde tú estás haciendo este tipo de negociación o en donde tú has establecido este forward. Vamos a ver los elementos de un contrato forward claves. Como su nombre lo dice, primero vamos a encontrar la variable subyacente y significa el activo en el que tú vas a negociar a una fecha futura, en el cual se va a establecer tu contrato forward. El precio o la tasa del forward, el precio acordado entre tú y entre la parte que establece en el contrato para realizar esta negociación. Como lo veíamos anteriormente, este precio tiene que ser más alto que el precio que encontramos en el mercado spot. También tenemos la fecha de vencimiento, que es la fecha acordada a la hora de que se cumpla el contrato y las partes cumplan. La forma de liquidación, como lo veíamos anteriormente, puede ser al pago recibiendo el producto de forma física o directamente ya generándose el pago de forma monetaria a través de la liquidación del dinero. Te voy a dar una recomendación. Este derivado financiero está diseñado
para asegurar el valor de cualquier otro activo o de la tasa de cambio en un determinado tiempo. No es recomendable utilizarlo para especular en el mercado a menos que tengas plena claridad sobre los riesgos que se pueden asumir en los activos con alta volatilidad, ya que los precios en los activos con alta volatilidad fluctúan varias cifras monetarias en márgenes cortos, es decir, los activos que son muy volátiles cambian su precio muy fuerte, tanto al alza como a la baja en poco tiempo. Vamos a continuar hablando sobre los derivados financieros y en este caso para el siguiente video vamos a hablar sobre las famosas opciones. Así que no se lo pierdan, no olviden suscribirse, darle un super like, una manito arriba grande a este video, compartir con más personas para que aprendan y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones.